Que Dios me la diga, querida audiencia Radio Remanente. Soy el pastor Ernesto López del Ministerio Palabra de Fe Viviente. Estamos aquí por la voluntad de Dios para traer una palabra que va a ser de edificación y fortalecimiento a nuestra fe, a nuestro caminar en nuestra vida espiritual y nuestro propósito que tenemos en Dios. Sé que esta palabra Dios nos ha dado para poder traértela a aquellos que quieren ser radical en el reino de los cielos, aquellos que ya están prácticamente llegando a un punto que su vida necesita dar un giro sobrenatural para poder entender cuáles son los propósitos de Dios. Así de que vamos a hablar acerca de qué es lo que el diablo tiene más temor de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que causa que el enemigo tenga tanto miedo, tanto temor de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que, por qué tanto él asedia a los hijos de Dios? ¿Cuál es el propósito por la cual Satanás tiene pánico a que los hijos de Dios caminen en el nivel de revelación y de conocimiento en la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús? Así de que hoy te quiero llevar a través de la Escritura, porque a mí me gusta enseñar la palabra de Dios. No me gusta venir a entretener a la gente solamente para producir un programa. Nosotros no estamos aquí para entretener a nadie, perdón. Nosotros estamos aquí para desafiar a nuestro intelecto humano y desafiar a nuestro espíritu a que tome el lugar que le corresponde. Así de que hoy te quiero llevar a un nivel de lo que el Espíritu de Dios quiere que cada hijo de Dios comience a tomar posición. ¿Por qué el diablo tiene tanto miedo y tanto temor de que tú descubras qué es el nivel de gloria, de unción, de revelación en el cual Dios quiere que tú camines? ¿Por qué el diablo tiene tanto miedo de que tú descubras lo que vamos a hablar hoy? ¿Por qué el diablo te asedia? Cuando digo asediar es porque él pone un muro alrededor de ti para traerte a un punto que te rindas a los propósitos de Dios, que como dicen, que tires la toalla, que ya te alejes de Dios, que ya no creas en Dios. ¿Por qué el enemigo te ataca tanto físicamente, financieramente, emocional, psicológica, en tu familia, en todos los sentidos? ¿Por qué no miramos la respuesta de Dios a muchas de nuestras oraciones? ¿Por qué miramos tanta oposición? Porque el diablo tiene miedo que tú descubras aquello que él sabe que si tú descubres lo que vamos a hablar hoy, no va a haber nada que te detenga de caminar en los niveles de gloria, de revelación y en los niveles, mejor dicho, de unción y de poder, por la cual nosotros hemos estado enseñando, y a través de nuestro canal que nosotros tenemos en nuestro canal de nuestro Facebook, hemos estado enseñando en los estudios bíblicos aquellas cosas por las cuales Dios nos ha dado niveles de entendimiento de quiénes somos bajo la orden de Melquisedec, el real sacerdocio en la cual nosotros estamos metidos, el que tú eres legislador, el que tú eres el oráculo de Dios, el que tú eres la réplica de Cristo, el que tú eres el arca de Dios. Si el enemigo puede obstruir, poner obstáculo, el viernes pasado nosotros hablamos en nuestro estudio bíblico acerca de cómo romper los velos de hechizo que nos impiden ver para caminar en el mundo espiritual, para virar el reino de los cielos, caminar en el reino del espíritu. Hoy te quiero hablar que sobre todas aquellas cosas, lo que el diablo más tiene miedo es que tú no descubras algo que es tan esencial, tan fundamental, pero al mismo tiempo es lo más poderoso, que el diablo no quiere que tú lo descubras. Así de que vamos a mirar qué es lo que Pablo habla de todo esto. ¿Cuál es el énfasis del Espíritu de Dios en la vida de Pablo acerca de lo que vamos a hablar ahora?
En el libro de Hebreos, capítulo 11, muchos saben que este es el capítulo de la fe. Dice la palabra, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo hemos oído tantas veces que ahora a muchos ya se lo saben de memoria, pero no hemos comprendido la magnitud de la profundidad y de la eficacia y contundencia de esta palabra de 2 letras. Así que vamos a orar y quiero que, como dice la Escritura, una de las cosas que quita los velos de oscuridad es el espíritu de sabiduría y de revelación. Padre, te doy toda la gloria y te doy la honra. Oro ahora para que cada persona, Señor, que esté sintonizándose, Señor, reciba el espíritu de revelación y sabiduría para que los ojos de su entendimiento sean abiertos, para que puedan descubrir cuál es su llamado y la herencia que tiene en Cristo Jesús. Padre Santo, ahora te doy la gloria y la honra. En el nombre de Jesús de Nazaret, que todo velo de hechizo ahora es removido. Toda telaraña espirituales hoy es arrancada de nuestros ojos. Y en el nombre de Jesús vamos a poder ver esta perla escondida, esta revelación de tu palabra, este maná escondido para aquellos que tienen hambre y sed de poder conocer lo que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreo 11:1 nos dice, ¿qué es la fe? La fe, dice, es la certeza, aquella seguridad, aquello que te da la seguranza de lo que estás esperando. Y dice, y también es la convicción de lo que no se ve. Aquello que tú estás, pero seguro, que aunque no lo estás viendo, es tuyo. Lo vas a recibir. Por lo tanto, la fe aquí no es algo mental. La fe aquí está hablando de una acción interna y también acción externa. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el libro de Santiago dice de que la fe sin obra es muerta. ¿Tú quieres decir que tienes fe? Muéstrame con tus acciones, dice el apóstol. Así de que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que provoca el poder de Dios? ¿Qué es lo que provoca que el poder de Dios se mueva a tu favor? La Escritura dice en el verso 3 que es lo que la produce lo sobrenatural. Dice, por la fe entendemos el haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que produce lo sobrenatural? La fe que viene con la palabra de Dios. Entonces, la Escritura dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Toda la gente que nace aquí en la tierra trae un grado de fe que viene de parte de Dios. Todos, sea cristiano o no sea cristiano, todo, porque la Biblia dice que cuando Cristo estuvo en la tierra, aún aquellos que no eran del pueblo de Dios le arrancaron a Cristo milagros, señales, por la fe. El Señor Jesucristo dijo, por la fe o por tu fe recibe tu sanidad, recibe tu milagro. Y que Cristo aún dijo, no he visto en todo Israel una fe como la de este hombre, que es el centurión, un soldado romano que ha derramado tanta sangre, pero que comenzó a confiar en Cristo. Cristo dijo, no he visto en todo Israel una fe como esta. Hoy vas a entender de qué fe está hablando. La fe no es una fuerza que viene del espacio. No es eso que le llaman el secreto. Esto no es nada de secreto, aunque es un secreto bíblico. En el sentido de que es revelado por el Espíritu, porque con la mente no se puede entender. La mente natural, dice la Escritura, no puede entender las cosas espirituales. Aunque la palabra está escrita, es el logos, pero es el rema lo que entra al espíritu, que la palabra es espíritu. Y Cristo dijo, mis palabras
hablando del Logos, y que Él es el Rema, al mismo tiempo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, el Logos se vuelve Rema cuando tu espíritu o nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Entonces, al mirar el Logos, se hace carne. Wow. Entonces, ¿qué es lo que provoca lo sobrenatural? La fe por la palabra. Dice aquí, el universo fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabías tú que Dios no tiene fe? A muchos como que se quedaron clavados contra la pared cuando le dije eso esta mañana. ¿Sabías tú que Dios no tiene fe? Porque Él es la fe. Él es el que se paró en el infinito y dijo, sea la luz. Él fue el que se paró en el infinito y Él dijo que se formara los elementos invisibles a lo visible. En el Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí lo dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la fe. Dios no tiene fe, Él es la fe. ¿Cuál es aquella cosa que el diablo tiene más miedo que tú descubras? Hoy, a través de este rápido estudio, porque tengo el tiempo comprimido en esta hora que tengo. ¿Qué es la cualidad? ¿Cuál es la característica de lo que la palabra de Dios da? ¿Qué es lo que produce esta palabra de Dios? ¿Qué calidad produce? En Romanos capítulo 10, versículo 17, nos da a nosotros una pauta sobrenatural de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué característica produce esta palabra de Dios respecto a lo que estoy hablando? Dice, la fe es por el oír. La fe es por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Y es aquí donde yo te quiero llevar a esto. ¿Qué es la fe? La fe no es algo que viene enigmático, algo místico, de que tú vas a cerrar los ojos y vas a sentir como que se abriera un portal en tu pecho y hay un fuego que viene, hay una unción que sobre ti, tú dices, wow, ahora sí tengo fe. No, eso no es fe. La fe, dice, es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ir un poquito más profundo. Dice aquí, la fe viene por el oír, así que la fe es por el oír. La fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. La palabra fe viene de la palabra pistis. La palabra pistis significa fidelidad o lealtad. Las dos cosas, fidelidad y lealtad. Pero la palabra pistis, que significa fe, viene de la raíz peito. Y la palabra peito significa persuadir o persuasión. Por lo tanto, la fe es por el oír. En otras palabras, ¿qué es fe? Todos sabemos que la fe es un regalo de Dios, porque la Biblia dice que es un don de Dios. Dios se la dio a todos los hombres que nacen en esta tierra. Y todos se le dio un grado de fe. Cuando nosotros venimos a Cristo, ese grado de fe aumenta a a un nivel exponencial por el Espíritu de Dios y por la palabra ahora que es nuestra, porque hay un pacto que Cristo hizo con nosotros. Por lo tanto, ¿qué es esta fe? Que no puede ser reproducida por los hombres, no puede ser reproducida por carne, ni por voluntad de hombre, ni por tecnología humana. ¿Qué es esta fe que mueve lo sobrenatural a favor de su pueblo? La fe, pistis es fidelidad. Pistis significa lealtad, la fe. Pero pistis viene de la raíz que significa peito, que quiere decir persuadir.
Por lo tanto, fe significa la persuasión divina de Dios. En otras palabras, Dios nos persuadió para creer en Él, para venir a Él. Nosotros no lo buscábamos. Tú y yo no buscábamos a Dios. La Biblia dice que Él fue el que nos fue a buscar. Cuando nosotros estábamos perdidos en nuestro delito y pecado, no queríamos nada con Dios. Él fue el que nos persuadió, Él fue el que venía detrás de nosotros, y muchos de nosotros le dimos la espalda tantas veces, lo maldecimos aún con nuestra boca. Mas aún así, el Señor venía detrás de nosotros persuadiendo. Entonces, ¿qué es fe? Fe significa la divina persuasión de Dios. En otras palabras, si ponemos el contexto de fe, de pistes con peito, significa que Dios me ha persuadido para creer en Él, en serle yo fiel, en mi fidelidad, en mi lealtad a Él. Por lo tanto, fe es el ingrediente que yo estoy poniendo porque Él me ha persuadido. Yo voy a confiar, le voy a dar mi fidelidad porque Él me ha persuadido. Esta divina persuasión de Dios en los creyentes, la Escritura dice que nos da a nosotros un nacimiento que trae convicción y confianza de poder ser vencedores el 100% todo el tiempo. ¿Quieres tú vencer, ser victorioso el 100% todos los días, las 24 horas del día? ¿Sabes tú cómo caminar en el 100% de victoria todo el tiempo? Esta persuasión de Dios, o esta fe que Dios nos ha dado, en la cual ahora es nuestra, da un nacimiento de convicción y confianza para poder vencer cualquier obstáculo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es lo que hace que nace en ti para que tú puedas vivir en victoria? Es esta confianza de que Dios me ha persuadido a confiar en Él. Por lo tanto, esta confianza ahora que yo tengo, porque Él me ha persuadido, es lo que vence al mundo. Yo no sé si te estás cayendo, si te está cayendo el 20, o como es en Sudamérica, te está cayendo la teja en la cabeza. Fíjese bien, Pablo nos revela en 2 de Corintios 5:7 de que nosotros por fe andamos y no por vista. ¿Qué es lo que el enemigo hace para que tú no descubras este ingrediente más poderoso que mueve la mano de Dios, que se va a mover a favor tuyo? ¿Qué es lo que el diablo provoca? Exactamente lo que acabo de leer, de que por los sentidos el diablo va a provocar situaciones alrededor de ti, en tu cuerpo, en tu mente, en tu familia, en tu circunstancia, en todo lo que está envuelto, donde mis emociones, donde mis sentimientos, donde mis pensamientos, donde lo que yo veo, lo que yo percibo, lo que yo analizo, y toda la analítica de mi trasfondo, de mi pasado, que ahora si no lo remuevo y no lo filtro correctamente con la palabra de Dios, me va a servir de estorbo aún en el mover de los dones del Espíritu, porque voy a prejuzgar o voy a juzgar por patrones mentales que, si no están filtrados correctamente, al ver las cosas en el Espíritu y aún en los dones, si no soy cuidadoso, yo puedo mezclar lo mío con los dones del Espíritu, y es allí donde se han cometido muchos errores. Esto era algo para alguien que necesitaba escuchar esto, porque esto no lo pensaba decir. ¿Qué es lo que nos da la pauta entonces para que caminemos el 100% en victoria? De que nosotros no andamos
por vista, sino por fe. Porque Gálatas 3:11 dice que Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, la Biblia nos está diciendo entonces que todo hijo e hija de Dios, toda la vida desde que nosotros venimos a Cristo, tenemos que regirnos por un estándar, por una métrica divina que es fe. La fe es lo que nosotros necesitamos para caminar en la fidelidad con Dios, donde entonces yo comprendo que yo soy hijo de Dios por la fe. Porque la Biblia dice, en esto sabemos que somos hijos de Dios. Porque la Biblia dice que el Espíritu en nosotros nos da testimonio de que somos hijos. El Espíritu. Y eso se toma por la fe, que se hace una realidad. Lo espiritual comienza a tomar forma en lo físico. El justo por la fe vivirá. No dice que todo cristiano, no, el justo, el que camina en la justicia, por la fe vivirá. ¿Tú quieres caminar el 100% entonces sobre el pecado? Caminar 100% sobre el mundo. Aquí lo acabamos de leer en Primera de Juan. ¿Qué es lo que hace que esta palabra de Dios da nacimiento? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, es nuestra fe. ¿Por qué le ponemos tanto énfasis al enemigo? ¿Por qué tanta iglesia y tanto pueblo de Dios le pone tanto énfasis al poder de Satanás, a sus legiones, a los demonios, a los principados y el pánico que le tienen cuando Cristo nos enseña en su palabra de que cada cristiano es la corona de Dios? Cada cristiano es sacerdote, rey, heredero, coheredero juntamente con Cristo. Cada hijo e hija de Dios tiene la legalidad de usar todo el poder disponible que hay del reino de los cielos en Cristo Jesús. Cada hijo e hija de Dios tiene el derecho de ser embajador, embajadora, de representar el gobierno de Dios en la tierra, porque tú eres la legisladora y el legislador del gobierno de Dios. Tú eres la boca de Dios, tú eres el oráculo a través de Jesucristo. Todo esto lo venimos enseñando en nuestra página y está en todo en nuestro canal de YouTube. Ahí puedes encontrar toda esta información. Entonces, podemos nosotros decir que cuando nosotros vemos un cristiano o una persona que se dice ser hijo de Dios verdadero, ¿qué es lo que vamos a mirar? ¿Qué es lo que vamos a ver en esa persona? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Que así como vive, como camina, como actúa, actúa por la convicción, porque fue persuadido en Dios. Tú quieres decir, yo soy un hombre o una mujer de fe. Estás diciendo, Dios me ha persuadido y por eso le soy fiel. ¿Qué significa fidelidad en un matrimonio? Que no importa dónde tú estés, tú eres fiel a tu pareja, a tu cónyuge. No importa dónde estén, aunque estén al otro lado del mundo. Quiere decir de que tú le vas a ser fiel, que tú no vas a traicionarlo o traicionarla con otra persona, entrando a una relación ilegal. Por lo tanto, espiritualmente, cuando nosotros dejamos de confiar y ser leales a Dios, es cuando nosotros comenzamos a ser infiel. Comenzamos a tener una relación ilegal. Eso es lo que el diablo está tratando de provocar en cada cristiano cuando nos asedia. Por eso Pablo dice, quitémonos todo peso. Dice, todo peso y toda contaminación que nos asedia, todo peso de pecado. Dice, y toda contaminación que nos asedia tan fácilmente. ¿Por qué nos asedia tan fácilmente? Porque habemos muchos cristianos, me voy a incluir.
Habemos muchos cristianos que caemos en las trampas de Satanás porque por tantos años hemos acostumbrado a que este cuerpo y nuestra alma tome control, que ahora cuando estamos en Cristo ni siquiera nos damos cuenta cuando nuestro sentimiento está tomando más control que el espíritu, cuando nuestra voluntad está tomando más control que la palabra de Dios. Y a veces nos aferramos que es Dios, que es la palabra, pero no, es nuestra alma la que está decidiendo, no es el espíritu. Entonces, Hebreos capítulo 11, verso 6. Vamos a mirar que cuando una persona está persuadida por Dios, comienza a entender cuál es lo que el enemigo está tratando de hacer para que tú no descubras este ingrediente para caminar en lo sobrenatural. ¿Tú quieres caminar en los dones del Espíritu? ¿Tú quieres caminar en los niveles de revelación y entendimiento como caminó en Felipe, como caminó Pablo, como lo han caminado hombre y mujer a través de la historia de la iglesia? ¿Y tú crees que Dios hace excepción de personas? Pero ¿por qué nos sentimos nosotros indignos que a nosotros no nos corresponde vivir eso? Lo voy a decir al final. En el libro de Hebreos, capítulo 11, y todos conocen este versículo y el versículo 6, que la escritura dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo hasta ahí me voy a detener, porque quiero explicarte qué es lo que quiere decir aquí. ¿Por qué el diablo tiene tanto miedo que tú descubras este ingrediente tan poderoso que mueve el universo entero? Porque por fe fue hecho el universo. Recuerda, Dios no tiene fe, Él es la fe. Dios no tiene vida, Él es la vida. Dios no tiene luz, Él es la luz. Hebreo 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy ya te expliqué qué quiere decir fe. Fe significa ser persuadido por Dios. Pistis, que viene de la raíz peito, persuasión. En otras palabras, ¿qué es fe? Es que Dios me ha persuadido. Porque fe es fidelidad. Me ha persuadido a serle fiel, porque Él me va a dar amor. Él me va a dar vida. Porque Él es vida. Él es amor. Aleluya. Él es luz. Qué tremendo. Sin fe es imposible. La palabra imposible, necesito que puedas entender esto. Mira, si entiendes esto, se van a caer escamas. Velos de hechizo se van a comenzar a romper. Porque la revelación también quita velos de hechizo. La palabra imposible aquí en Hebreo 11:6 viene de la palabra adunatos. La palabra adunatos significa impotente o impotencia. Significa incapaz o desnutridos. En otra escritura dice porque están flacos, desnutridos. Por lo tanto, una persona que no camina en fe es una persona que no puede agradar a Dios porque es imposible. Dice, sin fe es imposible. Te lo quiero traer de esta manera. Si no estamos siendo persuadidos por Dios, si no estamos siendo persuadidos por Dios, entonces somos impotentes, somos incapaces. Somos desnutridos de agradar a Dios. ¿Te das cuenta por qué el diablo te trata de persuadir a través de tantos ataques que tú no sigas creyendo? Que tires la toalla, ¿por qué luchas tanto por una sanidad? ¿Por qué luchas tanto para conseguir un trabajo? ¿Por qué tanta lucha y tanta lucha? Porque al final lo que el enemigo quiere es que tú te des por vencido. Porque él sabe
que si en el momento tú abres los ojos de este ingrediente, es lo que él más tiene miedo. Tiene miedo que tú descubras qué es lo que provoca esta fe. ¿Qué es lo que hace esta fe? Muchos creen que es un poder místico que viene del trono, del cielo, que viene de algo sobrenatural, invisible, y te va a pegar y golpear en el pecho. No, eso no trabaja así. La palabra agradar, cuando dice, porque sin fe es imposible agradar. La palabra agradar significa euresteo. Euresteo significa gratificación, y no está hablando de gratificación carnal. Está hablando de una gratificación como cuando un mesero te rinde un buen servicio. Tú estás tan gratificado que le pagas por ese buen servicio, dándole una buena propina. Por lo tanto, dice aquí que cuando nosotros no tenemos fe, somos desnutridos, impotentes, incapaz de poder gratificar a Dios, de estar tan agradecido en Dios. Por eso es que la gente se desanima, porque cuando no ven un milagro, no ven oración contestada, comienza el desánimo, comienza la cólera, el enojo con Dios. ¿Por qué con aquel sí? ¿Por qué conmigo no? ¿Por qué si yo tengo tantos años? ¿Por qué? Porque comenzamos la queja. Porque no nos estamos dando cuenta que el diablo nos está llevando a asediarnos, como asedió al pueblo de Israel, donde de tanto asedio comenzaron a padecer de hambre, que se comenzaron a comer entre ellos mismos. Los padres comenzaron a cocinar a sus propios hijos y a comérselo, dice la Escritura. El diablo es un ser que nos odia. Nos odia tanto que lo único que quiere es la destrucción del pueblo. No sé por qué tanto el pueblo de Dios está tan enfocado en que hablan más del diablo, de la herencia que tenemos en Cristo. Es bueno conocer al enemigo y su estrategia, pero tenemos que conocer quiénes somos. Tenemos que entender nuestra identidad, porque si tú no tienes identidad, no tienes autoridad. Y eso lo he dicho y una otra vez. Sin fe dice, sin fe son impotentes. Sin fe ahora son incapaces. Sin fe están desnutridos. Para poder rendir un buen servicio significa gratificación a Dios. ¿Qué es lo que dice entonces Mateo 21:21? Mateo 21:21 nos lleva entonces a otro entendimiento, cómo obtener el poder sobrenatural a favor de uno. Una vez que tú entiendes que la única manera que tú puedes mover el poder de Dios es a través de este ingrediente, y el Señor Jesús, estando en vida, en Mateo 21:21 nos da a nosotros una pauta sobrenatural para poder ver el poder de Dios. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo, que si tuvieres fe, en otra escritura dice, aunque sea el tamaño de una mostaza, si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis de esto con esta higuera, sino que a este monte tú le vas a decir, quítate y échate en el mar. Y dice aquí, será hecho. Y Cristo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cristo no era un mentiroso. El poder sobrenatural que Cristo está hablando aquí, ¿por qué no lo estamos viendo? Porque nos han incapacitado en las iglesias. El diablo ha traído 3 trampas para inmovilizar al pueblo de Dios. Y el versículo 22 dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Lo recibirás. Si lo crees. ¿Estás tú persuadido por Dios? ¿O estás
caminando en desnutrición espiritual, en impotencia espiritual, en incapacidad espiritual. Porque eso es caminar en duda. Eso es caminar en miedo, en temor. El no tener fe, y fe no son ingredientes que tienes que cumplir a los ojos de un ministro, de un ministerio, de una mesa directiva. Vamos a mirar aquí cuáles son las 3 trampas que el enemigo trae para detener al ejército más poderoso que existe. Porque Eliseo, siendo un hombre de Dios, un solo hombre, con un sirviente miedoso que tenía de Jesse, con todo el ejército que venía de Asiria o de Siria, la Biblia dice que él solo oró a Dios y todos quedaron ciegos. ¿Dónde estaba todo ese armamento impotente que traían el ejército que venía contra Israel? Un solo hombre los condujo a todos agarrados de la mano porque quedaron ciegos. Nosotros tenemos tal poder, pero hay tanta duda de ver esta mano, porque a veces una de las cosas que el diablo usa para que tú no veas el poder de Dios es que no nos sentimos dignos. ¿Por qué? Porque nos han incapacitado. Y te voy a decir de a dónde viene esto. La primera trampa que el enemigo viene, espero que esta palabra te esté nutriendo, porque Dios quiere que tú camines en un nivel de gloria, de unción, de revelación, de autoridad, que cuando vengan los demonios, los espíritus a atacarte de noche en sueño, que cuando tú mires en tu cuarto, tú no corras a pedir ayuda o por tu enfermedad. No, Dios quiere ahora que tú comiences a pararte en tus pies y comenzar a mostrarle a Él madurez. Y tenemos que dejar de ser niños espirituales, porque ya no es tiempo. En lo que el diablo está tramando ahorita para traer en este año y el otro año que viene, es algo sobrenaturalmente tan perverso, que solamente aquellos que tienen hambre de ser de este ejército que Dios está levantando, y no tiene nada que ver con ser de una cobertura o de un ministerio en particular, porque Dios está trabajando en el cuerpo de Cristo a través de diferentes razas, naciones y lenguas, levantando un ejército por su espíritu en un nivel de revelación y de gloria que va más allá que la capacidad mental teológica que se nos ha metido. Revelación en el espíritu que aún está fuera del contexto de logos, pero en el rema que sí está aquí. Revelaciones que solamente en el espíritu vas a poder entenderlas, porque no todo está escrito. ¿Sabía que no todo está escrito en la Biblia? Pero si no tenemos cuidado por el Espíritu de Dios, nosotros entonces podemos caer un error. Y por eso es que el Espíritu de Dios, el ser sensible a Él, nos revela cosas sobrenaturales del reino de los cielos, del paraíso, de lo que pasa con los espíritus de los humanos cuando salen del cuerpo. No todos se van al infierno, no todos se van con Dios. Como dice Eclesiastés, que dice, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. No todos regresan. Y son revelaciones que solamente cuando tú entras a la guerra espiritual te das cuenta de cosas que el enemigo ha usado para atrapar a la iglesia. Y allí es donde entra el miedo y el temor, porque le damos más realce al enemigo y a sus súbditos que a todo el poder que Dios dispone para su iglesia. ¿Cómo es posible que nosotros le demos más crédito a un enemigo ya derrotado que al Cristo resucitado, al cual es nuestro Señor y Salvador? Por eso es que el Espíritu de Dios está irritado y está sacudiendo su iglesia, está sacudiendo su pueblo, está comenzando a limpiar desde los púlpitos hasta abajo toda la contaminación y la manipulación que han
metido. La primera trampa que el enemigo ha metido está en 1 Corintios capítulo 2, verso 5. Espero que esta palabra nos desafíe, porque eso es lo que Dios ha puesto en mis manos. Palabra que te traemos para desafiarte. Perdóname si a ti no te gusta sentarte 1 hora para escuchar la palabra de Dios, pero sí podemos estar 1 hora o 2 horas viendo una película o navegando en la internet en cosas que no va a alimentar tu espíritu. Y perdóname si tú predicas la palabra y enseñas la palabra y ahora quieres agradar más un sistema mundano en vez de buscar cómo traer la unción del Espíritu de Dios. Porque es el pueblo de Dios el que tiene que aprender. Tristemente queremos a veces atraer más a aquellos que necesitan sí ser salvos. Pero si el pueblo de Dios no se está preparando, ¿a dónde lo vamos a meter? ¿A dónde lo vamos a meter? ¿Qué le vamos a enseñar si el pueblo de Dios no se está levantando en el nivel de conocimiento que debe para caminar en madurez espiritual? 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, nos habla de que cuando la fe cae bajo el control de los hombres, es lo que el enemigo hace para que la iglesia, el ejército más poderoso que existe en el universo, caiga en esta trampa. Mira lo que dice según 1 Corintios 2:5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es la primera trampa que pone el diablo? Es cuando caes bajo el control de los hombres. Cuando la fe te dice, no, tú no tienes derecho de orar. Tú no estás entrenado, tú no estás autorizado porque no perteneces al grupito selecto del pastor o al grupito selecto del ministerio de liberación. Tú no puedes. No tienes derecho. ¿Dónde dice la Biblia que no? Si la Biblia dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la fe, dice, y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Y que Cristo dijo, aquel que cree. Todo, dice, porque el que cree en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrá mano el que cree. No está diciendo el que allá fue. Claro que es bueno entrenarse y prepararse. Pero eso no quiere decir que me vas a limitar porque no soy de tu grupo. Porque tal vez no tengo un estudio bíblico de 5 años. A Dios no le interesa al final si tú tienes 5 años, 10 años de ser o eres un maestro en teología o no tienes nada de conocimiento. Porque yo he escuchado testimonio de gente que no tiene mucho conocimiento de la palabra, pero el poder de Dios se mueve en ellos para liberar, para cuando oran. ¿Por qué? Porque sencillamente han creído en que Dios lo ha persuadido. La primera trampa entonces es caer en el control de los hombres. Se nos ha metido a nosotros que solamente desde el púlpito es que vienen los dones. Desde el púlpito es que se mueven los frutos del Espíritu. Desde el púlpito es que se mueven los dones de sanidad, de liberación, de profecía. Una cosa te voy a decir. Los 5 ministerios son los sirvientes para entrenar al pueblo de Dios. Estúdialo. Los 5 ministerios son los sirvientes, porque es quiere decir ministro, servir para equipar al cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 14, segunda trampa que el diablo mete para poder detener al ejército más poderoso. Para que tú no camines a ese nivel sobrenatural que Dios quiere desplegar en estos últimos tiempos. Romanos 14, versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es
dice, sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no previene de la fe es pecado. ¿Por qué? Porque la fe es que Dios te ha persuadido, porque tú eres leal a Dios. Por lo tanto, si tú no tienes fe es porque eres desleal. Y cuando somos desleales es cuando pecamos. La Biblia dice de que si tu corazón no te reprende, Dios tampoco te reprende. ¿Tú quieres saber si estás en pecado, si estás mal, si te saliste? Examina tu corazón. Si tu corazón te condena, entonces estamos mal con Dios. Si tu corazón no te condena, estás bien. Pero no estoy hablando de la persona que es soberbia, orgullosa, porque ahí no le va a hacer caso a la convicción del Espíritu que te está diciendo hiciste mal, porque pone su corazón como piedra. Hay que tener cuidado y sabernos guiar por la palabra. Si tu corazón no te condena, esto es para alguien que ha estado teniendo tanta incertidumbre como reconocer la voluntad de Dios. Si tu corazón no te reprende, Dios tampoco te reprende. Esto era para alguien. La duda es lo que inhabilita la fe y produce pecado. El diablo es lo que te trata de que tú no recibas tu oración contestada. Se opone para que tú al final entres en duda. Y una vez que entres en duda, comenzamos a caminar en deslealtad. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, la palabra imposible es impotente, incapaz, desnutrido. La tercera trampa que voy a poner aquí para terminar es Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25 nos da la pauta de la tercera trampa que el diablo usa para detener al pueblo de Dios, el ejército de Dios. ¿Y cuál es esta trampa? Es el miedo a los hombres. Mira lo que dice la Escritura. El temor del hombre pondrá lazo, te pondrá una trampa. El temor del hombre te pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Y qué quiere decir confianza? ¿Qué quiere decir lealtad? Fe. El que tiene fe será exaltado por Jehová. ¿Cuál es la trampa del enemigo? Cuando te dicen, tú necesitas cobertura para poder ir a hacer esto en aquel lugar. Porque si no traes cobertura, cuidadito, el diablo, eres pan comido para el diablo. Cuidadito con los demonios, ahí donde está. Bueno, ¿quién tiene más poder? ¿A quién se le entregó toda la autoridad sobre el cielo y la tierra y él se las dio a nosotros, a la iglesia? Dios santo, ¿hasta cuándo nosotros vamos a despertar y a romper con el temor de los hombres? Porque es lo que el diablo usa. El diablo usa la misma boca de los creyentes para esclavizar a otros cristianos. Por hoy vamos a mirar esto y termino con 2 de Timoteo. Un celo santo que me acaba de entrar, la verdad que ya estoy cansado, la verdad espiritualmente, de ver tanta injusticia, pero Dios está comenzando a limpiar su iglesia. Si no se arrepienten, los hombres y las mujeres que se dicen ser hijos de Dios, siervos de Dios, y dejan de creerle que ellos son los dictadores, Dios se va a encargar. Yo no voy a decir nada más. Dios se va a encargar de limpiar su iglesia. 2 de Timoteo 4:7 dice, mira lo que dice. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, pero Pablo no se queda ahí. Pablo dice al final, pero he guardado la fe. ¿Qué es lo que el diablo está tratando de hacer contra ti? Es psicológicamente, emocionalmente, sentimentalmente, familiarmente, financieramente, ministerial. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? De que tú
no guardes la fe. Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he caído preso y me han latigado, he naufragado, me han asaltado, he tenido miedo en el camino de que me asaltaran y todo. Pablo da una lista de tantas cosas que él pasó. Y al final dice, pero he acabado mi carrera. Pero al final de todo dice, he guardado la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 38 al 39. La escritura dice, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice, no se agradará mi alma de él. En el original dice, pero mi justo vivirá por fe. Y si retrocede, mi alma no se agradará en él. Así de que, ¿qué es lo que está diciendo la escritura? Y dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición o destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué el diablo te está atacando tanto? ¿Por qué el diablo te está hostigando tanto? ¿Por qué el diablo ha puesto un asedio contra ti en tu finanza, en tu salud? Te ha atacado, yo no sé si te ha quitado familia ya. Yo no sé si te ha robado terreno o lo que sea. El diablo que se ha aprovechado. Dime, ¿qué es lo que el diablo está tratando de hacer? De que al final nosotros seamos desleales. Al no guardar esta fe, desde donde dice que Él es el que me ha persuadido para que yo sea fiel. Si Satanás puede provocarnos a que nosotros dudemos, a que nosotros caigamos bajo el control y dejemos que otros sean los que nos manipulen, dice la palabra de Dios, entonces que nosotros retrocedemos. Y si retrocedemos, hasta el alma podemos perder. Mi justo vivirá por fe. Y si retrocede, mi alma no se agradará en él. Aleluya. Yo siento el poder de Dios. Yo siento ahorita que hay personas que están siendo quebrantados. Hay cadenas que se están rompiendo ahora. Sí, yo lo puedo sentir aquí. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ahora, ángeles de Jehová, muévanse en el nombre de Jesús. Comienza a activar tus ángeles que están a la par tuya. Ángeles de Jehová, ahora en el nombre de Jesús, que ustedes están aquí para obedecer nuestra voz. Comienza a romper cadenas. Velo de hechizo, ahora. Trampa del enemigo. En el nombre de Jesús. Miedo a los hombres. Hoy se rompe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro ahora. En el nombre de Jesús que comienza tú a ser libre. Ser libre ahora de la manipulación de los hombres. Ser libre ahora de la mentira del diablo. Ser libre ahora de los miedos, temores nocturnos que te atacan de noche en tus sueños. Comienza a levantarte, dice Jehová. Levántate en el poder del Espíritu. Levántate porque yo no te he dado espíritu de cobardía. Yo te he dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Aunque tú camines en el fuego, no te vas a quemar, porque yo estaré contigo, dice el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. No te negarán las aguas. No te vas a hundir, como hizo Pedro que caminó sobre las aguas, para poner su vista en lo físico, en las cosas terrenales se comenzó a hundir. El Señor dice, si tú me agradas, si tú confías en mí, yo te exaltaré, yo te levantaré. Aleluya. Padre, te doy las gracias por hombres y mujeres que me están oyendo, que comienzan a mirar, Señor, que es la fe la que el diablo ha estado bombardeándole. Es la fe, esa persuasión tuya, Señor, en el nombre de Jesús, para que creyeran en ti, para que pusieran su confianza en ti, para que sean leales a ti. Es esa lealtad la que el diablo está bombardeando. Hoy lo reprendo de la vida de cada hombre y cada mujer que me está oyendo, en el nombre de Jesús, y declaro libertad. Declaro que se levantan en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos, Señor, toda la gloria y la honra. Y si esta palabra te ha sido bendición, compártala. Compártala con tus amistades, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Que tengas
fin de semana y una semana llena de éxitos contundentes. Toda esta semana, porque ya hoy es el primer día de la semana, perdón. Así de que Dios me los bendiga grandemente a todos. Esto fue Palabra de Vida en la voz de Ernesto López. Contáctanos al 818-471-5711 o escríbenos al correo, porque Jesucristo dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hasta pronto.